Buenas noches. ¿Cuántos años tenía usted? 23 años. 23 años. Así más o menos que había salido de la escuela de aviación militar, ¿cuánto? 3 años. Menos de 3 años. Menos de 3 años. Había hecho la escuela 4 años, 2 años en Mendoza, volando distintos aviones, y estaba en mi tercer año de alférez, el 2 de abril. Que es el primer grado es el primer de grado. Oficial. Exactamente. Y ahí le llega una comunicación o una orden. No. Estaba de guardia y el día 2 de abril, a la mañana, antes del cambio de guardia, me enteré que habíamos recuperado las Islas Malvinas, así de sencillo. O sea, me enteré por la gente que entraba a la brigada, yo estaba en Mendoza, y me comentaron, recuperamos las Malvinas, así me enteré yo. Ajá. ¿Pero cuándo se entera de que usted tiene que ir a Malvinas? En realidad, cuando me entero que recuperamos las Malvinas, lo primero que me sucede, creo que como a todos los argentinos en ese momento, fue un hondo sentimiento de alegría y de orgullo, que me duró poco tiempo. O sea, la alegría poco, el orgullo lo sigo manteniendo, pero la alegría la cambié por preocupación en muy corto plazo, porque cuando evalué cómo venía la situación, qué avión estaba volando, qué escenario era el posible. ¿Qué avión volaba? Yo volaba aviones A4C Skyhawk. Y cuando vi si el escenario era el que estaba previsto y se desencadenaba un conflicto, no había ninguna duda de que nosotros íbamos a estar. Por lo tanto, no tardaron muchas horas o días en realmente confirmar que esto iba por ese camino, así que rápidamente nos desplegaron a Puerto San Julián, a la base aérea militar San Julián, que se conformó, y a partir del día 9 de abril permanecí en San Julián durante toda la guerra. ¿Y usted? Yo era capitán, o sea, yo ya tenía bastante experiencia, era jefe de escuadrilla, que jefe de escuadrilla es quien dirige 4 aviones en combate. Y lo mismo que mi amigo el comodoro Isaac, sentí un tremendo orgullo, una tremenda alegría, la sigo sintiendo, porque no, digamos, la alegría por recuperarlas, no por tener que combatir o tirar contra otro ser humano, porque es un ser humano, más allá de las políticas. No me cabía duda de que era una causa justa. Desde pequeño mi padre me hablaba de las Malvinas y supe que teníamos que recuperarla y lo sigo pensando. ¿Y cómo se entera que usted va a participar? Bueno, era lógico, porque yo era jefe de escuadrilla, era el segundo en antigüedad de mi escuadrón. ¿Del mismo tipo de avión? Son muy similares. El de él era 4C Skyhawk y el mío 4B Skyhawk. O sea, son diferentes aviónicas y un poquito más de potencia el motor del avión de él. Y estábamos en otro lado. Claro, ¿y dónde fueron? Nosotros fuimos inicialmente a Río Gallegos y posteriormente a San Julián para reemplazar a los Dagger, porque los Dagger tenían el problema que al no tener reabastecimiento en vuelo, tenían que llegar prácticamente a las islas casi siempre del mismo lugar. Entonces, para evitar que los intercepten, entonces los llevaron a Río Gallegos, que queda más cerca de las islas que San Julián. Bien, ahí estaban juntos. Eso fue al fin de la guerra. Al fin. Claro, en realidad, el 8 de junio. Apenas desplegamos, nosotros vamos a San Julián y ellos a Gallegos, y recién nos juntamos el 12 o 13 de junio. No, el 8. El 8 de junio. ¿Y cuándo vuela por primera vez hacia el lugar donde le indican si es cercano o no de las islas, de nuestras islas? El 1 de mayo, o sea, el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. El 1 de mayo, al mediodía, después de haber recibido los ataques Puerto Argentino y Pradera el Ganso, la Fuerza Aérea comienza a mandar su material hacia Malvinas para repeler a las fragatas inglesas que estaban cañoneando Puerto Argentino, y en horas de la tarde me toca conformar una escuadrilla que, aunque usted no lo pueda creer, tenemos una anécdota con el Comodoro. Yo iba en mi escuadrilla de 4, yo era el más moderno de todos. Íbamos muy bajo. El más moderno quiere decir el oficial. El más joven, menos experto del grupo. Íbamos volando muy bajo, llegando, ya estábamos próximos al objetivo, a un barco que nos habían indicado que era nuestro objetivo para atacar.
No podíamos hablar con el radar porque íbamos muy bajo y las comunicaciones no se pueden... no para que no los detecte el radar. Claro, íbamos muy bajo para que no nos detecte el radar enemigo, pero aparte no podíamos comunicarnos con nuestro propio radar, o sea que no podíamos recibir instrucciones. Y de golpe, cuando nos faltaban unas pocas millas para llegar al barco, una voz en argentino típico nos dice los Lana, que era nuestro indicativo en esa escuadrilla. Le decían los Lana. Lana era la escuadrilla que en ese momento, los nombres se van cambiando. Pero en cada acción. Esa escuadrilla se llamaba Lana y dice los Lana ya vuelvan a San Julián. Hagan un 180, que es un viraje para el lado contrario al que uno viene, y vuélvanse ya. Seguimos, porque no sabíamos ni quién nos decía esto. ¿Y quién era usted? No, espere, no sabíamos nada. Seguimos un poco más y se ve que el radar nos veía y estaba mandando instrucciones, no lo escuchamos. Dice, ¿los Lana me están escuchando? Sí. Dice, ya, eyecten las bombas y vuelvan ya a su base. Y a la tercera vez que nos dijo eso, volvimos, eyectamos las bombas, volvimos a San Julián y lógico, cuando llegamos estaba esa incertidumbre de ¿volvimos bien o no volvimos bien? ¿A quién le hicimos caso? ¿Deberíamos haber seguido o no deberíamos haber seguido? Y el día 2 de mayo se hace una reunión muy grande en Comodoro Rivadavia, donde fueron justamente los jefes de escuadrilla para volcar las experiencias del día 1 de mayo, que fue un día para sacar muchísima experiencia, fue un día especial para la Fuerza Aérea. Y nuestro jefe de escuadrilla, que era el capitán García, que después cae el 25 de mayo, nos dice, muchachos, tranquilos, menos mal, el que nos dijo que nos volviéramos fue Carballo, dice, porque estaba escuchando el radar, que insistía en que ya no fuéramos porque teníamos un Harrier, una sección de Harrier que nos estaba por interceptar y ya estaba prácticamente encima nuestro. Así que, por suerte, nos volvimos y por suerte era Carballo el que nos había dado la orden. Porque la orden que teníamos era que no había que hablar. Entonces yo decía, porque sabíamos que los ingleses tenían un sistema que se llama homing, que si uno habla durante más de 5 segundos, hay una aguja que señala de dónde salió la voz, y entonces mandan ahí a interceptar. Entonces yo escuchaba al radar de ¿Nosotros teníamos ese sistema? En algunos aviones sí. La cosa es que yo escuchaba al radar diciéndole, tiene a 25 millas los Harrier a su cola, los va a atacar, eyecten todo y vuelvan a la base. Yo decía, y esperaba yo la respuesta, y no había respuesta. Yo a todo esto iba en otra misión. Entonces, y esto, ahora los tiene a 20 millas, los tiene aquí. Y yo dije, si no hablo, los van a matar, y no me los saco más de la conciencia. Así que ahí los llamé y les dije, el Cruz, mi indicativo de vuelo es Cruz, les digo, el Cruz, eyecten las cargas y regresen. Pero no escuchaba el indicativo, García. Entonces le repetí 3 veces y a la tercera vez me dijo, ¿quién habla? Y le dije, el Cruz de Villa Reynolds, me dijo García. Pero él no escuchó bien y no estaba seguro. Y después en la reunión que decía Isaac recién ahí, se confirmó, y bueno, que había sido una orden, que si ellos no hacían eso, en 1 minuto más estaba muerto. Y después usted participó en otras acciones. Por ejemplo, ¿en cuáles? Usted sabe que le voy a preguntar por el Invencible, ¿no? Bueno... No sé, va a decir, pero espera, no lo voy a sorprender. No, usted puede preguntar. No, ya sé, digo, pero no le va a sorprender que va a llegar el momento en que yo le voy a preguntar sobre esta historia del Invencible, que era el barco más importante de la flota británica. Era el buque insignia, sí. El buque insignia, muy bien. Que hay una controversia que dura todavía hasta hoy. Sí, tal cual. Que dicen, no, los argentinos nunca lo alcanzaron. Pero usted participó de esa misión. Sí, participé. ¿Y entonces? Bueno, esto fue... La historia empieza, para hacerlo muy breve, el día 29 de mayo. Yo me encontraba descansando de una misión del día anterior, por lo tanto ese día no tenía que volar. Y sin embargo, cuando estaba descansando a la mañana, me llaman y me dicen que me llamaba el primer teniente Ureta, que era uno de los jefes de escuadrilla que había en A4C. Me le presento y me dice, cámbiese que nos vamos a Río Grande a cumplir una misión que tiene algo que ver con el portaaviones. Así me dijo. Bueno, me cambié y nos fuimos a Río Grande con una escuadrilla de 4 aviones, con el primer teniente Vázquez, el primer teniente Castillo, el primer teniente Ureta y yo. ¿Cómo se conformó esta escuadrilla?
en forma anormal, no era el sistema que utilizábamos nosotros, ni la Fuerza Aérea usó el sistema de voluntarios, pero para este caso se reunió a los jefes de escuadrilla, los más antiguos, se pidieron 2 voluntarios y se presentó el primer teniente Vázquez y el primer teniente Ureta. Y les dieron a ellos la posibilidad de elegir a sus numerales. Vázquez lo eligió a Castillo y Ureta a mí. ¿Numeral qué es? Es el piloto ese que lo acompaña. Que lo acompaña, que depende de jefe operativo de claro. su jefe. Y después se arma una cuestión jerárquica entre el 1, el 3, el 2, el 4. Pero a mí no me importaba, siempre era el último. Siempre era 4, sí. Tal cual. Entonces nos fuimos a Río Grande. ¿Por qué a Río Grande? Porque en Río Grande estaban los aviones Super Etendard, que portaban el último misil Exocet que nos quedaba. 2 ya le habían tirado al Sheffield, 2 al Atlantic Conveyor, quedaba 1. El portaaviones había sido detectado y estaba a distancia, estaba en alcance. Hasta acá siempre estaba lejos o estaba fuera de nuestro alcance y no podíamos llegar, pero llegó el momento en el cual estuvo en distancia y se armó esta operación. Así que fuimos nosotros, nos juntamos con la gente de Super Etendard y el día 29 se frustra la operación por un problema que tenía uno de los reabastecedores de los aviones KC-130, por lo tanto se pasa para el día 30. El día 30 se realiza la operación, despegamos alrededor del mediodía. ¿Con qué aviones? Con 2 Super Etendard que llevaban un misil Exocet y 4 aviones A4C con estos 4 pilotos que acabo de nombrar, que llevábamos 3 bombas de 250 kilogramos cada uno, más 200 proyectiles de 20 milímetros. Despegamos al mediodía después de los Super, nos juntamos con los KC-130 que habían salido de otra base y nos estaban esperando unos 180 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, sobre el océano. Nos juntamos con ellos, hacemos reabastecimiento, en el Hércules de adelante los 2 Super Etendard y en el Hércules de atrás nosotros 4. El Hércules tiene 2 mangueras, una en cada ala, así que entrábamos de a 2. 2 entraban, 2 esperaban y así sucesivamente. Y navegamos junto con ellos haciendo reabastecimiento en vuelo con rumbo este, unos 180 kilómetros más aproximadamente. Cuando termina esta fase de reabastecimiento en vuelo, nos desprendemos de los KC-130, ellos se van a orbitar a otro lugar, solos, sin escolta y sin armamento, esperando a que alguno de nosotros volviera y pudiera necesitar combustible, lo cual habla muy bien de ellos. Nosotros descendimos en ese punto, formamos los 2 Super Etendard a aproximadamente 1000 metros, y a la izquierda del Super Etendard que llevaba el misil formó Vázquez y Castillo, y a la derecha del otro Super Etendard que no tenía misil y que iba de apoyo radar, formó Ureta y formé yo. Yo iba a la derecha de los 6 aviones. Descendemos, nos ponemos rasantes sobre el agua, muy bajo porque era la forma de sobrevivir para que el radar no nos alcance. Muy bajo, ¿cuántos metros del mar? Mire, muy bajo, no tenía un instrumento que lo midiera, pero mi elemento de medida era no tan bajo como para tener miedo de chocar con el agua y no tan alto como para tener miedo que me agarre el radar. Y en esa franja andábamos, pero era muy bajo. Ha habido casos de aviones que levantaban estela arriba del agua, pero en realidad eso era, lejos de ser temerario, era una técnica de supervivencia. El que volaba abajo no lo veían, o lo veían muy cerca y le daba, el factor sorpresa estaba del lado suyo. Y lo otro que teníamos que hacer era no hablar. Ese era el otro elemento vital, otro principio vital para sobrevivir, era no hablar. Cuando estábamos a unas 40 millas, que eso es más o menos 80 kilómetros, los Super Etendard levantan, hacen un barrido radar y vuelven a bajar. Cuando están a 60 kilómetros vuelven a hacer la misma maniobra un poquito más bajo. Y cuando están a 40 kilómetros, 20 millas, que era exactamente la distancia de tiro que estaba prevista que tenían que lanzar, yo miro allá a la izquierda al Super Etendard que tenía el misil y digo, este es el momento. Y la verdad que yo nunca había visto ni el misil Exocet, ni los Super Etendard, ni cómo se tiraba ese misil. Para mí los misiles salían como lo que yo tiraba en mi avión, que salían del plano prendidos por una lanzadora y se iban para adelante, y este
se descolgó. Y lo primero que pensé era que no andaba, no había funcionado. Y la verdad es que interiormente, o sea, si no funcionaba el misil, no se cumplía la misión y nos volvíamos. Y de alguna forma, el miedo siempre anda rondando permanentemente. O sea, la verdad es que en muchos momentos sentía miedo y tenía otra batalla interna para guardarlo en el bolsillo y que no se notara, pero si por una causa externa una misión no se cumplía, era un riesgo menos. Entonces, cuando el misil se desprendió, lo primero que pensé es, nos volvemos. Sin embargo, esto duró fracción de segundo, ¿no? 2 o 3 metros debajo del avión se prendió el motor cohete y el misil salió para adelante. Bueno, se acabó el pensamiento de la vuelta, los superintendentes terminan su misión acá, su tarea, y vuelven a Río Grande, y nosotros seguimos detrás de la estela del misil. El misil sale mucho más rápido que nosotros, si bien nosotros volábamos, estábamos en esa fase volando sobre los 900 kilómetros por hora, el misil sale más rápido y se va adelante, se pierde la estela en el horizonte, y unos segundos después que la estela se pierde en el horizonte, en el mismo lugar aparece una silueta de un barco muy grande, muy distinto a lo que habíamos visto hasta ese momento. Yo, por lo menos en San Carlos, que había entrado el 25 de mayo a San Carlos, había visto la flota y los barcos, y aparte los había estudiado, pero los había visto y no tenían nada que ver con esto. Barco asimétrico, o sea, la pista le da una asimetría específica. No teníamos duda que era el portaaviones. A partir de ahí me sucede lo que se llama fascinación de blanco. Pierdo noción de lo que pasa al lado y empiezo a enfocarme en el avión, en el portaaviones. Y cuando estábamos debajo de unos 8 kilómetros más o menos de llegar al portaaviones, siento en mi cabina una explosión muy fuerte, externa. Miro a mi izquierda y veo una 4 que se le explota, se le vuela un plano e impacta contra el agua. Tengo que seguir mirando al frente porque al perder la energía la diferencia de velocidad es muy grande y se pierde la imagen rápido. Vuelvo a concentrarme en el portaaviones y cuando estaba por empezar a tirar cañones, a apretar mi disparador de cañones, sentí otra explosión dentro de mi cabina, mucho más fuerte que la anterior. Sentí adentro como si hubiera dejado correr gas en el horno y haber tirado un fósforo después. Esa presión y depresión es lo que yo sentí dentro de la cabina. Volví a mirar a mi izquierda y a unos 5 metros de mi plano vi otro A4, otro de los que estaban a mi izquierda, que explotaba, pero ya no como el anterior que se desarmó y voló en pedazos, sino que se infló, tomó prácticamente el doble de tamaño, las chapas remachadas se separaron de a una y entre chapa y chapa lo que se veía adentro era fuego, color naranja, ¿no? Esta es la última imagen que tengo de ese evento. Vuelvo a mirar al frente, tiro cañones, me salieron todos los proyectiles de cañones, por suerte, y realmente una excepción en este tipo de avión que salieran todos los cañones porque no era el mejor armamento que tenía el avión, el cañón. Y cuando estuve bien encima, yo lo ataqué de atrás, o sea, el portaaviones iba en el mismo sentido que iba yo, estaba totalmente cubierto de humo de la mitad del casco hacia abajo, humo que ya veíamos salir desde mucho tiempo atrás, como 2 bigotes y humo negro como si se quemaran gomas. Apreté el disparador de bombas, no pude salir por arriba porque estaba muy cerca, viré a la derecha y le pasé por el lateral derecho al portaaviones. Las bombas estaban retardadas 12 segundos, así que explotaban 12 segundos después de que impactaban, así que la explosión nunca la veíamos nosotros, porque teníamos que separarnos para que no nos explote abajo. Y una vez que pasé la prueba del portaaviones, empecé a hacer todo tipo de maniobras evasivas para que no me pegaran, no me tiraran misiles, como ya había visto que habían pegado a 2 compañeros míos. Puse rumbo de escape y llamé. Rompí silencio radioeléctrico, pregunté si alguien había salido, avisé que yo salía, que había salido, y no me contestó nadie más. Así que pensé que volvía solo.
A los pocos segundos pocos minutos, mejor dicho, veo un punto adelante que primero pensé que era un avión que me venía a atacar, inmediatamente después el punto seguía en el mismo lugar, me le acerco, no podía hablar con él, si bien llamaba no nos podíamos comunicar, bien cerca el piloto levanta el brazo y me hace seña para que me reúna, y cuando levantó el brazo le vi el buzo color naranja, y en nuestro escuadrón teníamos distintos tipos de buzo porque habíamos recolectado para poder volar sobre el océano distintos tipos de buzos especiales para volar sobre el agua que se llaman antiexposición, y teníamos solamente en nuestro escuadrón 2 buzos color naranja. Uno era el mío y el otro era el del primer teniente Ureta. Y cuando levantó el brazo, o sea, más que ver que era Ureta el que estaba al lado volando, lo que supe en ese instante fue que los derribados habían sido Vázquez y Castillo. Volamos juntos un trecho más, restablecimos nuestra comunicación radioeléctrica, hicimos el cálculo de combustible y el primer teniente decidió volver a los reabastecedores para hacer nuevamente un reabastecimiento y combustible. Nos reunimos con ellos, que nos estaban esperando en el punto exacto donde debían estar. Les pasamos el informe preliminar de misión de lo que había sucedido. Sobre todo era importante avisarles que había sido derribados 2 pilotos y que no había habido probabilidad de eyección, para que no se generara una búsqueda y salvamento por algo que ya sabíamos que no tenía ningún sentido hacerlo, y lo cual era muy engorroso, había que entrar a través de la Cruz Roja, o sea, estaba al lado de la flota inglesa, o sea que era un trámite que realmente no tenía sentido generarlo porque habíamos visto los derribos y que no había posibilidad de supervivencia. Así que terminamos de reabastecer y de pasar esta información preliminar. Hicimos contacto con el radar grande, que nos hizo descender sobre capa, el tiempo estaba bastante feo a la vuelta. Hicimos contacto sobre el océano y aterrizamos en Río Grande después de 3 horas y 47 minutos de vuelo. No hay duda entonces que fue impactado. No hay ninguna... No hay duda. No. El misil Exocet le pegó, el humo que vimos en la trayectoria final lo confirma, y tanto Ureta como yo le tiré los 200 proyectiles desde atrás, y tanto Ureta como yo descargamos las bombas antes de llegar. ¿Este era su casco? Este es el casco que usé en Malvinas. Todo casco en el frente lleva el indicativo de vuelo. El mío era Cruz, por la Cruz de Cristo y por la Cruz del Sur. Tiene 2 visores, un visor oscuro, un visor claro. El visor oscuro es para volar de día, el visor claro es para volar de noche, porque no solo protege del sol, sino también de impacto contra pájaros. Y luego está la máscara de oxígeno, que por ahí pasa el oxígeno y las comunicaciones. ¿Esa campera era la que usted usaba? Esta campera es el tipo de la que usaba, no es la que yo usaba, porque la que usaba está en un museo de España, que me la pidió un amigo que se llama José. Ajá. Y entonces le dije, bueno, dame una campera que no es esta es de la Fuerza Aérea, pero él me dio otra campera y yo le di mi campera que usé en Malvinas. ¿La corbata qué es? ¿Cómo? ¿La corbata? La corbata, hay una historia sobre un inglés. O sea, yo tengo 4 amigos ingleses que estaban en buques que ataqué, 3 que estaban en buques que ataqué. ¿Qué buques atacó usted? Y yo estuve en el ataque a la Ardent, en el que se hundió junto con otros, siempre junto con otros, ¿no es cierto? Estuve en el hundimiento de la fragata Antelope, estuve en el hundimiento de la Coventry, que la hundió Velasco y Barrio Nuevo, y en la avería de la Broswell, que estuvimos Rinke y yo. Estuve dentro de Bahía San Carlos atacando a las tropas antes de que ataquen Darwin el 27 de mayo, y estuve también en la primera parte de la misión que se hundió el Sir Galahad y se destruyó el Sir Tristan. O sea, esas son, digamos, lo que hice. Y aparte ataqué el 1 de mayo al buque Formosa argentino por un error. ¿Y cómo fue eso? Fue que el buque Formosa estaba dentro. Nosotros antes de despegar recibimos la información de un oficial de la Armada y nos dijo: en la zona que ustedes van a atacar no va a haber ningún buque que pueda ser argentino. Pero resulta que el Formosa estaba dentro de la bahía de Puerto Argentino. Entonces recibió un ataque inglés y Casanseu, mi amigo Casanseu, dice: el Formosa sale del puerto buscando aguas seguras, y salió de aguas seguras y se metió en la zona donde atacábamos nosotros.
tenía un armazón de hierro, parecía un arco de fútbol, que lo hacía similar a un petrolero. Y como íbamos volando muy rápido, rasante, y con lloviznas y nubes bajas, entonces esto provocó la confusión. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Gracias a ustedes y claramente nuestro homenaje a todos los hombres que efectivamente pelearon. Por esto no suena bien, como ustedes son militares, porque quieren que sea todos. Pero quiero decirles que el respeto de muchos está para aquellos que arriesgaron su vida, con generosidad, con profesionalismo y con entereza. Por ahí la palabra héroe suena desmesurada y para otros suena de estricta justicia. 30 años después, este sentimiento es compartido por muchos y en buena medida ustedes son los destinatarios, ustedes y sus compañeros. Por todos ellos, por los que conocemos, por los que no conocemos. No vamos a disimular que se cometieron errores, que hubo cosas que no tenían que haber pasado. Eso pasa en todas las guerras. Que merecemos en todo caso un debate sincero, profundo, intenso y también con un principio que no podemos vulnerar. Hoy por hoy está en una discusión. Las discusiones son buenas cuando uno puede aprender del otro, pero también puede ratificar lo que piensa y lo que siente. Fueron, son y serán nuestras Malvinas. Muchas gracias y hacemos la primera pausa. Muchas gracias a usted.